partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este su espacio diario 16, como cada lunes, la presencia aquí en el programa de María Teresa Cabrera. Profesora, saludos para usted. Un placer. Yo creo que tenemos que comenzar felicitándote porque Sí. inicia la semana aniversaria. Así mismo era que le iba a decir. La semana aniversario comenzar para tener los 5 días completos. Exacto, así mismo. Y si es necesario, se tiende a un mes. Sí, no, y además ahí está el fin de semana pegado también, se le añade el fin de semana. Exactamente. Y como dicen en los pueblos, de que allá peque y aquí no llegue. Esos son los momentitos que uno se disfruta en la vida, Claro, después no hay más claro. nada. Además, este país está tan fuerte la cosa que Claro. hay que encontrar la manera de... Plátano maduro no vuelve a verde y el tiempo que se va no vuelve. Profesora, ha transcurrido una semana después que usted estuvo aquí, su más reciente participación. ¿Qué más podemos comentar de lo que pasó en los últimos días? Que de verdad que hay muchas informaciones. Bueno, esta semana estuvo bastante caliente, se produjo la variación de la medida de coerción a la jueza suspendida, a Wilda Reyes, y al ex juez, miembro del Consejo del Poder Judicial, y vimos a un procurador general de la República decir que había instruido a los representantes del Ministerio Público, a recurrir. Y yo pensé en el momento, en los argumentos que presentó para no recurrir en el caso del senador por San Juan. Dijo que no creía en la justicia, ese fue su argumento. Entonces, uno vuelve de nuevo a insistir en la necesidad de referentes de coherencia que se necesitan en el pueblo dominicano. Y de nuevo, tenemos razones para afirmarnos en la idea de que con este caso se jugó politiqueramente. Es decir, cuando estaba la posibilidad de que Leonel Fernández optara por la candidatura, entonces había que acorralarlo. Y por eso se actúa, y entonces luego que este tema se resuelve, pues ya se le acaba la beligerancia con el caso al Ministerio Público, y es muy lamentable. Pero yo soy de las que dice, profesora, que si quien lo mandó a ellos no lo pueden detener, entonces que lo manden a ellos para su casa. Pero claro, pero ese es el tema, porque ¿quién cree en este país que es ahí donde comienza y termina toda esa cadena mafiosa que se ha denunciado y que evidentemente se muestra en el terreno judicial, en el Poder Judicial? Nadie lo cree. Además, pero han salido informaciones. Además, ¿por qué impiden que los medios, que la prensa esté? Yo creo que ese sí que tiene que ser un juicio oral, público y contradictorio. El disciplinario de los otros jueces que no Exactamente. permitieron, y estaban los periodistas por la ventanita que se ve ahí mirando y chequeando. Entonces yo digo, pero si esa gente le faltó a la sociedad, ¿por qué hay que taparlos? Claro. ¿Por qué? No, en porque eso no estoy de acuerdo. Porque no es tapándolo a ellos, es tratando de evitar que las informaciones que puedan salir salgan a los medios, se conozcan a sí, nivel de los medios de comunicación. Porque aquí los grandes casos siempre se resuelven o se intentan resolver con chivitos expiatorios. Y que hubo un CD que no abrió. Ajá. Y que como no abrió, entonces colocaron otro día para conocer todo el proceso. Exactamente. Igual que pasa con el caso de la OISOE. Ya usted sabe, profesora, si ese CD no abre. Uno que brega con este asunto, como dice la a veces canción, uno dice, chequéame que tiene ese CD. Entonces, no abre mi Osoti. Entonces, si no abrió, no abrió. No abrió. Y no hay prueba. Exactamente. Para tu casa. Es como vivimos, señores, de un gobierno que todo quiere resolverlo en el plano mediático y que asume a todo el mundo gente idiota,
que no tiene la posibilidad de reflexionar y de sacar conclusiones de lo que ve, de lo que observa en el terreno de la realidad. Tú te encuentras que el ministro de Interior dice que no, que aquí la inseguridad ciudadana ha bajado, que es simple percepción lo que la gente tiene cuando todos vivimos en una incertidumbre permanente. Y todos los días usted encuentra, yo te digo, Socorro Castellano seguramente fue la percepción, la experiencia que acaba de vivir es pura percepción. Ella se lo soñó. Por favor, es que los problemas de este país no pueden ser abordados así. Así se tratan los problemas fuertes del país. El presidente de la República en esta semana también se tiró a la calle el medio, y aunque dicen que tienen un 80, un 90. No, ya 60. No dicen eso, profesora, sí, ya no dicen eso. Pero hay que recordarle que eso era lo que nos decían. Ahora yo vi que hubo mucha protesta ahí con el tema de la Galo y eso. Lo raro, profesora, es que antes era 90, 80, que bueno, era 90 prácticamente. Y ahora ellos, cosa extraña, que tenemos 58, que tenemos 58, que tenemos 58, pues tú tienes problemas serios, porque de un 90 decir que tú tienes 58 está grave. Claro que sí, confirma el declive. Y si uno también observa el discurso del presidente presidente candidato, en los actos políticos que realizó en esta semana, llamaba insistentemente a buscar el voto donde quiera que estén y que hay que llegar con los votos contados al 15 de mayo. No sé cómo es que lo van a contar antes de... A mí como que no me gustó esa frase. Yo creo que el presidente no debió haberla usado. Yo pienso que hay muchas cosas que ha dicho el presidente en los últimos actos que tal vez no debió decir. No debió, no, es una frase que no debe. Es igual que en el acto de proclamación. Además tiene doble sentido esa frase. Claro. Porque cuando tú dices, vamos a llegar con los votos contados, es que es arañando que tú vas. Claro, además que se puede leer de distintas maneras esto, porque sobre todo en una cultura política como la nuestra, con un sistema con tanta fragilidad, en donde se apela a cualquier maniobra, no olvidemos qué pasó aquí, y ya voceros de lo que estuvieron junto con el Partido de la Liberación Dominicana en la contienda del 12, caso de los aliados que han salido, los Vinchos. Yo escuché a Humberto Salazar en un programa decir que, diciéndole a otro del ámbito del gobierno, ustedes saben que estuvimos juntos en el 12 y al mediodía Danilo tenía perdidas las elecciones. Y todos recordamos lo que pasó después del mediodía. ¿Qué pasó con el candidato a síndico de Cotuí? Lo apresan, lo hincan, hacen todo un espectáculo que buscaba concentrar a la gente ahí, y que además esa persona no se pudieran dedicar a hacer lo que tenían que hacer. Hacer tiroteo en centros de votación donde se sabía que el voto mayoritario era opositor. Es decir, todas esas cosas pasaron. Entonces se puede leer de cualquier manera esa frase, pero yo decía que el presidente últimamente está diciendo cosas que no le convienen tanto decirlas. En el acto de proclamación él juró que no volvería a ser candidato en el 20, que ya él lo que quiere ganar ahora, pero que ya nunca más. Yo la verdad no hubiese recordado eso. Después que todos y todas tenemos tan fresco el discurso, la contundencia,
la profundidad de los argumentos que presentó el presidente Medina para decir por qué no se debía transitar la ruta de la reelección en el país. Lo que pasa, profesora, que es más fácil para cualquier candidato en cualquier parte del mundo tener ese discurso. Por eso dejarlo fuera de un discurso es un poco complicado, porque lo normal es que el candidato nos diga a nosotros eso. Lo que ocurre es, Miosotti, que tú puedes chequear por las llamadas que reciben, que la gente comprende y tiene una inteligencia natural que trasciende lo que a veces piensa la gente que está arriba, por decirlo en términos populares. La gente quiere referente de coherencia. Claro. Y eso impacta. Aquí hay mucha gente, porque aquí hay mucha gente que quiere un ejercicio político más ético, más coherente. Aquí hay mucha gente que está reivindicando el respeto por la palabra, que fue un valor que simbolizaba, que expresaba a los dominicanos, el hombre por su palabra. Todos escuchamos que nuestros abuelos y nuestros padres decían eso. Entonces, cuando una persona que ejerce liderazgo, como el caso de un presidente, le dice al país con tanta seriedad y con tanta profundidad por qué no se puede transitar el camino de la reelección, y cómo llega incluso a graficarlo de una manera tan comprensible por la gente, que un presidente que transite esa ruta se tiene que tragar un tiburón podrido y tiene que estar dispuesto a tirar los escrúpulos en un zafacón. Desde el momento en que tú entra en contradicción con esa palabra, lo que tú estás diciendo es: oye, yo decidí tragarme el tiburón y me lo estoy tragando, y yo decidí tirar los escrúpulos al zafacón. Entonces, ese presidente también viene y le dice al país: yo quiero 4 años más para hacer una revolución ética. Pero ¿qué es lo que se está entendiendo por ético? Por Dios. Si la ética no es un tema de discurso, es un tema que se verifica en el comportamiento, en el actuar, en el hacer, en el cómo hacer. Y entonces yo pienso que ese es un hecho que puede estar marcando el por qué la candidatura, la figura del presidente de la República ha entrado en un declive como el que se evidencia en las encuestas. Yo lo que creo, profesora, es que aquí los políticos se preparan de manera permanente para jugar con la inteligencia del otro. Y están acostumbrados con ese discurso, en que la mayoría lo tienen. Hay un porcentaje significativo que no, que hay que sacarle su comida aparte. Pero ese grueso de la política se acostumbró a ese discurso para gente como que no analice. Porque la lógica es engañar. En el fondo de eso se trata, de engañar a la gente. Pero yo creo que, bueno, tú has hecho la excepción, porque si algo tenemos que recuperar es el ejercicio político desde el compromiso ciudadano, desde el compromiso con el pueblo, desde el compromiso con el fortalecimiento de las instituciones, desde el compromiso con la recuperación del sentido ético, porque, señores, los que fundaron la República, el padre de la patria, ideólogo de la nación dominicana, era un político. Es decir, era un político, es un referente político, aunque no nos los quieren presentar así, porque es mejor presentarlo como un extraterrestre, como un ser de otro mundo. Pero, señores, eran jóvenes y ellos eran políticos. La sociedad secreta, la trinitaria,
que se plantea la idea de la fundación de la nación y que finalmente se lleva a cabo, eran dirigentes políticos, eso era un movimiento político. Si la política puede ser llevada a cabo con otro sentido. Lo que es triste y es lamentable, que la gente que te crea una ilusión como la que generó el presidente Medina cuando estaba en los 90, termine defraudando de esta manera a un pueblo. Yo me quedé sorprendida, profesora, yo en lo personal, yo que trato de que todo sea correcto, de que todo sea lo más limpio y transparente posible, dentro de donde vivimos nosotros, sí, que uno ama tanto esta patria. Yo en lo personal, yo me quedé sorprendida porque yo decía que él era la excepción a la regla. Es que realmente convenció a muchos, yo te digo, yo creo que no me reivindico una persona ingenua. Y yo llegué a discutir en buen término con personas que decían se va a reelegir. Yo decía, a mí me da la impresión de que él está hablando como con ese sentido de compromiso, con ese sentido de que se le puede creer que no transitaría esta ruta. Por eso es tan chocante. Y por eso, por ejemplo, a mí me cuesta y hasta me indigna cuando yo escuché en el discurso del presidente prometer una revolución ética cuando estás diciéndole al país ahora que está llevando a cabo una revolución educativa que tú sabes que no existe. Y yo pienso que no es posible que se irrespete a la población de esta manera, porque decir que se está haciendo una revolución educativa cuando tú tienes una práctica, la implementación de políticas que simplemente están pensando en lo mediático, que simplemente te enfatizan números que no siempre son reales. Yo no sé por qué tienen que manejar números falsos, pero tú tienes que... Se ha hecho una inversión en escuelas, pero hagamos un registro de cuántas escuelas recién hechas en esta era, en estos 4 años, en la era del 4%, se le desploman las paredes, que hemos tenido que tener niños ingresados en hospitales con fracturas porque le ha caído encima una pared de una escuela. Entonces, eso es revolución educativa. Digamos, pudiera ser un componente si la gestión ética, la gestión eficiente de los recursos, eso es un tema de contenido, sería interesante. Pero tú tienes que, por un lado, no se cumplen con los criterios de acceso de las personas que tienen discapacidad a las construcciones. Tú tienes que se ha hecho un estudio, que no me lo invento yo, que no se está cumpliendo con los criterios de seguridad sísmico resistente, lo cual es absolutamente necesario en la realidad dominicana. Tú tienes un programa de tanda extendida en donde lo único que le importa a las autoridades es decir que los muchachos comen en la escuela y que pasan 8 horas, pero no hay un currículum que realmente se esté implementando que asegure una formación integral como la que plantea la ley. Que cuando tú hablas de una revolución educativa, tú tienes necesariamente que abordar el contenido. Tienes que pensar, bueno, se está transformando el qué se está enseñando, el para qué se está enseñando y el cómo se está enseñando. Esos aspectos que son esenciales a la hora de definir un sistema educativo no se han tocado aquí. Entonces, ni siquiera se ha impactado en los términos que debiera ser el acceso de la población excluida. Entonces, si la revolución ética va a ser así, ¿cómo podemos leer lo que dice el presidente de la República? Y para cerrar, para remate, lo que vimos ayer en el recorrido, en la caravana que hizo el presidente de la República,
La verdad que es una exhibición, es una muestra de cómo van a ser estos meses de campaña en términos del uso y abuso de los recursos públicos. ¿Qué usted vio, profesora? Bueno, yo vi fotos que debían dar cuenta de más de 200 chipetas, nada más, chipetas. ¿Qué es eso? Hay gente del ámbito gubernamental que dice no, que no se está usando los recursos públicos, pero ¿qué es lo que se entiende por el uso de los recursos públicos? Siempre que se movilizan los vehículos, ¿cómo me convencen de que no se está utilizando el combustible, que no se está movilizando personal para todos estos recorridos? Incluso en un país donde hay una democracia de verdad, habría que dar cuenta cómo se utilizan a beneficiarios de políticas públicas para un acto de proclamación de candidaturas del partido oficial. Eso es inconcebible en una sociedad mínimamente organizada, que cumple mínimamente normas. Pero bueno, estamos en un proceso en donde no hubo voluntad para que se hiciera una ley de partido que pusiera, y una ley electoral que pusiera reglas, por lo menos que mínimamente pudieran hacer más equitativo la participación en un proceso como este. De todas maneras, hay una cosa que es interesante y que tú lo sientes en las redes sociales y lo sientes en programas como este, incluso en las propias llamadas, las que yo escuché aquí en este programa. Es decir, cómo también la gente se indigna y cómo se da cuenta de que hay todo un esfuerzo por envolver, por manipular, que termina generando más indignación y yo creo que afirmando la corriente del cambio que crece en la República Dominicana. Profesora, con Dios delante, esperemos tenerla aquí el lunes que viene. Claro, para coronar el cierre de la semana aniversaria. Exactamente, de cumpleaños de esta servidora. Profesora, gracias por venir. Un placer. Señores, qué bueno es terminar así con gente que uno quiere tanto y respeta tanto. Mañana será otro día. Yo estoy perdiendo hasta la noción. Mañana, con Dios delante, yo espero estar aquí.